En este video vamos a trabajar test estadístico. Esta parte pertenece a inferencia estadística. Y en específico vamos a trabajar con cuatro tipos de test. El primero tiene que ver con un test de media para comparar dos poblaciones dependientes. Esto se llama test para muestras pareadas, que es el caso cuando uno trabaja sobre una misma población y hace dos mediciones sobre ella y quiere comparar si hay diferencias significativas. La otra tiene que ver con el test de medias, pero para comparar poblaciones independientes. En ese caso tenemos dos poblaciones que están separadas y queremos compararlas con respecto a alguna variable de interés. En este caso vamos a comparar las medias. Y vamos a ver también ANOVA o ANDEVA, significa análisis de la varianza, que este es el caso que es una extensión del test de hipótesis para dos poblaciones, o el test de media para dos poblaciones, porque con ANOVA puedo responder el caso en que, por ejemplo, quiero comparar más de dos poblaciones. Si tengo tres poblaciones independientes y quiero comparar, por ejemplo, el rendimiento promedio con respecto a alguna de las pruebas que vimos en la base de datos de estudiantes, con ANOVA puedo responder a esa pregunta si la hay o no. Y lo último es un test que se usa para variables cualitativas. Tienen que pensar ahí en la tabla de doble entrada y se conoce como test chi cuadrado de independencia. Eso sirve para medir si hay independencia o no entre las variables que estamos cruzando. Bien, entonces comenzamos con el primer tipo de test. Vamos a cargar primero la base de datos, la base estudiante, con la que hemos trabajado en toda la parte anterior. Corramos el código. Recuerden que los datos se llaman StudentMath. Ahí está cargado. Voy a correr ahora un poquito la pantalla hacia la derecha. Estaba hacia perdona, hacia la izquierda. Estaba hacia la derecha para mostrar el texto completo. Y usamos la función attach. Perfecto. Bueno, ahí está el warning que aparece casi siempre. Y luego el view para comprobar que está leyendo de manera correcta las variables. Perfecto, ya con eso podemos iniciar entonces el test de media para comparar dos poblaciones dependientes. Acá hay una pregunta en que vamos a responder entonces en base a este test. La pregunta es la siguiente: ¿hay diferencia significativa entre los puntajes promedio de las evaluaciones G1 y G2? ¿Qué es lo que hace esta pregunta? O sea, ¿qué es lo que quiere verificar si el estudiante cuando da la prueba 1, da la prueba 2, hay alguna diferencia significativa en el puntaje obtenido? Como es el mismo estudiante que da las dos pruebas, entonces se considera que la muestra es pareada. Y trabajamos con una confianza del 95%. Esto es para la solución del test. Recuerden que una confianza del 95% implica entonces una significancia del 5%. Bien, entonces para ver esta parte hay unos pasos previos que se tienen que cumplir. Primero, si ustedes recuerdan la base de datos, bueno, en estudiante, la prueba 1 y la prueba 2. En los estudiantes, en la parte de la prueba 2 había un grupo de estudiantes que tenía puntaje cero, lo cual estaría indicando de que no rindieron la segunda prueba. A estos estudiantes los vamos a quitar porque nos van a dañar en cierta medida la inferencia, ya que no rindieron la segunda prueba. Y si recuerdan en el gráfico de dispersión, estos estudiantes generaban un grupo distinto a la forma de la dispersión que vimos cuando calculamos la correlación y ajustamos el modelo de regresión simple. Entonces, vamos a generar una variable que se llama prueba 1. Esto es un nombre que inventé, lo pueden cambiar. Coloqué prueba 1 y en prueba 1 voy a almacenar, acá está el símbolo de asignación, voy a almacenar a los estudiantes, en específico la nota de la prueba 1 de los estudiantes, pero con la condición de que en la prueba 2 hayan obtenido un puntaje superior a cero. Recuerden que el corchete que se coloca acá quiere decir que yo estoy entrando a G1, pero estoy colocando una condición en general. ¿Cuál es la condición? Que solamente van a ser seleccionados los puntajes de G1 para los individuos que tengan sobre cero puntos en el puntaje 2 de la prueba 2.
Y lo mismo para la segunda prueba. Generamos una variable que se llama prueba 2 y prueba 2 almacena a la variable G2 de la base de estudiantes, pero con la condición de que G2 sea mayor a 0. Esto lo tenemos que hacer en ambas variables para que al filtrar queden solamente los estudiantes que dieron ambas pruebas y no hay una mezcla de datos en eso. Vamos a ejecutar esta línea, tienen que aparecer acá en el ambiente global. La ejecutamos, ahí se observa que prueba 1 tiene 382 valores y ahí muestra algunos ejemplos y la prueba 2 tiene que pasar lo mismo, porque recuerden que es la instancia de la evaluación 1 y la evaluación 2. Acá quiere decir entonces que se excluyeron 13 individuos, que son los individuos que no dieron la prueba 2. Entonces ahí tenemos prueba 1 y prueba 2. Acá se logra ver cuáles son los puntajes de los estudiantes en la primera instancia y en la segunda. Bien, estos son los mismos estudiantes que están repetidos acá. Estos pares que se van formando acá es la calificación del estudiante en la prueba 1 y en la prueba 2. Vamos a hacer un plot, que este va a ser similar al que vimos en la parte de bivariado. Ahí se observa el gráfico, esto tiene tendencia positiva, vimos que la correlación es muy alta, por lo tanto hay una relación muy fuerte entre el puntaje que se obtiene en la evaluación 1 y en la evaluación 2. Bien, eso es la primera parte. ¿Ok? Esto no siempre pasa cuando estén trabajando con datos, pero en este caso, o pueden haber trabajado con los datos tal cual vienen, pero pasa que esos puntajes que están ahí, donde no rindieron la segunda prueba, obviamente van a alterar el resultado del test estadístico, aunque son solamente 13 datos de 395, pero mejor quitarlo. Y aparte sirve como ejemplo de cómo ustedes pueden filtrar justamente los datos cuando se encuentren con estos casos especiales. Luego vamos a calcular la diferencia. Esto es para ver un poco el diagnóstico de normalidad. Cuando nosotros trabajamos test T, en este caso la prueba pareada para dos poblaciones dependientes e incluso para las dos poblaciones independientes, son pruebas de test student. Las pruebas de test student tienen un supuesto. Generalmente no se verifican, cosa que es incorrecta. Uno siempre debería probar si los supuestos se están cumpliendo para validar el test. Y el supuesto es justamente que la distribución de los datos es normal, es acampanada. Entonces uno tiene que hacer una prueba de normalidad. Uno puede hacer el diagnóstico y luego lo puede testear. Entonces voy a mostrar cómo se hace. Para el caso de la prueba del test pareado, lo que uno hace es generar una variable que calcula la diferencia entre la prueba 2 y la prueba 1. Acá generamos una variable que se llama diff. La variable diff es igual a la prueba 2 menos la prueba 1. Por lo tanto, esto es lo que estamos calculando es la diferencia de los puntajes. Corremos esa línea y se ve que se declara acá en las variables. Si ustedes observan, esto tiene obviamente relación con las dos variables que están abajo. S1 es justamente la diferencia de la prueba 2 con respecto a la prueba 1. Eso quiere decir que la segunda evaluación tuvo un punto más que la prueba 1. Acá quiere decir que el 0, quiere decir que en ambas pruebas tuvo el mismo puntaje y así sucesivamente con el resto de las variables. Vamos a hacer un histograma en la función hist. No vamos a hacer ninguna modificación al color o a las variables. Se ve que la distribución es acampanada. Vamos a hacer un resumen de los datos. Se ve que la mediana de los datos está en 0. ¿Ok? Y la media es 0,05. Eso quiere decir que la diferencia promedio es positiva, pero prácticamente muy cercana a 0. Eso quiere decir que el puntaje promedio es superior, la diferencia de los puntajes promedio es superior en 0,05 puntos. 0,05 puntos. Luego, esto más que todo para solamente comentar algo aquí, la función length lo que hace es calcular el tamaño de los datos, tienen que salir 382 porque son las 382 diferencias. Ahí está, 382. ¿Y por qué es bueno saber el tema de la cantidad de datos?
es porque luego vamos a hacer un test de normalidad. Y los test de normalidad hay varios. Los más utilizados son el test de Kolmogorov-Smirnov y el test de Shapiro-Wilk, que son test de normalidad, pero hay una pequeña diferencia en cuando usar uno u otro y es justamente con el tamaño de la muestra. Acá como la muestra es superior a 50 datos, que es el criterio para distinguir entre uno y otro, si la muestra es superior a 50 datos, se recomienda usar el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, que es el que vamos a ocupar nosotros, pero si es inferior a 50 o igual a 50, se recomienda el test de Shapiro-Wilk. Acá yo dejé el nombre del test, pero lo marqué con numeral porque no lo vamos a ocupar. Por si quieren investigar ahí con la función help, pueden saber un poco más sobre el test de Shapiro-Wilk. Em, bien, esto que está acá, el histograma, es justamente lo que se llama diagnóstico. Uno visualmente ve que hay una distribución normal, esto se ve acampanado, aunque se ve quizás levemente asimétrico hacia la derecha, y eso lo tiene que probar. Bien, uno tiene que testear la normalidad, pero gráficamente se ve normal. Otro gráfico que se usa mucho para el diagnóstico es el gráfico cuantil-cuantil normal, que se llama QQ-norm, acá en R. Y lo que hace el QQ-norm es lo siguiente, lo vamos a ejecutar primero. Ahí se ve que los datos están graficados y vamos a colocar la función QQLine, que QQLine lo que hace es colocar una línea recta que basa su pendiente y su intercepto en relación a la distribución normal de los datos. Es como para que lo imaginen, es como que se toma una distribución normal teórica con el promedio y la varianza de los datos y eso se linealiza, se pasa a una línea recta. Y lo que se hace entonces es colocarla sobre el gráfico para ver justamente la distribución. Una explicación rápida de este gráfico es la siguiente, para que se entienda. Tenemos dos cosas. Primero, los puntos graficados y luego tenemos la recta, el QQ-line. El QQ-line es el ideal. Esa recta que se ve ahí es la recta esperada. Esto es lo que yo esperaría que mis datos tengan ajustes sobre esa recta. Y el resto son los puntos. Lo que yo esperaría es que los puntos se ajusten a la recta. Si los puntos se alejan de la recta, quiere decir que hay cierta dispersión. En este caso, se ve que el ajuste en la parte central es bastante bueno. Los puntos, si bien hay puntos que se alejan en cierta medida, están pegados a la línea. La línea pasa casi por el centro de ellos, con excepción de los bordes. Acá hay unos puntos que se escapan en la zona inferior y en la zona superior. Cuando la mayoría de los puntos está dentro de la recta, se dice que esto tiene distribución o que el test prácticamente no debería fallar sobre la distribución normal. Por tanto, con este diagnóstico también tenemos la evidencia de que el test probablemente no se rechace. Eso lo voy a explicar ahora. Entonces, como les contaba, la cantidad de datos es 382 o superior a 50, por lo tanto vamos a aplicar un test de Kolmogorov-Smirnov. ¿Qué es lo que significa esto? El test lo que hace es plantear una hipótesis y la hipótesis es que mis datos distribuyen normal, que mis datos tienen una forma de campana de Gauss, a eso me refiero con normal, y que están centrados en la media de los datos. Eso significa, a grandes rasgos, para explicarlo, que yo estoy suponiendo que mis gráficos se ven como una campana. Esa campana está centrada en el promedio de mis datos. Por eso aquí dice min diff, aquí está calculando el promedio. Y que la dispersión de esa campana es igual a la dispersión. Bueno, prácticamente hay un ajuste correcto en la dispersión teórica con respecto a la empírica. Esto que está acá es la desviación estándar. Es una letra S por desviación estándar. ¿Qué es lo que hace el test? El test compara mis datos, que son las diferencias, con respecto a un modelo teórico. Esta función pnorm, pnorm es una función que crea, por así decirlo, datos de una distribución normal teórica en base a la información
que yo entrego sobre la media y la desviación estándar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el test? El test compara lo que yo veo con lo que yo espero. Y eso prácticamente es la regla para cualquier test estadístico. En los test estadísticos siempre se compara lo que yo observo con lo que yo espero. Bien, la lectura es súper simple del test porque se ejecuta, aquí lo vamos a ejecutar, y lo que se hace, bueno, acá hay un warning que tiene que ver con la exactitud del valor P. Eso significa que el software me está advirtiendo que está haciendo ciertas aproximaciones para calcular el valor P. Recuerden que el valor P es el criterio para saber si yo rechazo o no el test. Y lo que hace el software es aproximar. Eso no quiere decir que no sea exacto el valor, solamente hace algunos truncamientos en los valores numéricos. Y así que, bueno, se puede confiar en el valor que está entregando acá. Pero sí da el warning en caso de que uno haga el cálculo completo y va a haber que haber una cierta diferencia mínima con respecto al valor P que reporta el test estadístico. ¿Cómo se lee esto? Acá me muestra, bueno, el estadístico de las diferencias, el cálculo. Lo que me interesa, sí, de esta prueba es el valor P. El valor P, que está acá, da 0,7699. Ese valor se tiene que comparar con nuestra significancia. Si ustedes recuerdan, estamos trabajando con 95% de confianza, por lo que nuestra significancia es de un 5%. Si lo pasamos a número decimal, nuestra significancia es de 0,05. Y si ustedes observan, acá hay que ver si es mayor o menor. En este caso, el valor P es mayor que la significancia. Y si ustedes recuerdan el criterio para cualquier test, es que si el valor P es superior a la significancia, perdón, se retiene la hipótesis nula del test. Y la hipótesis del test es que mis datos distribuyen normal. Por lo tanto, acá lo que se hace es retener la hipótesis y aquí estaríamos probando entonces con un test de que podemos asumir la normalidad de los datos, que es un supuesto que se tiene que comprobar para poder trabajar con distribución de test student. Bien, entonces con esto ya logramos pasar la prueba de la blancura, por así decirlo, que nos exige para poder trabajar un test. Y es que haya normalidad en los datos. Por lo tanto, finalmente la prueba es bastante simple. La función para hacer el test se llama t.test y t.test lo que hace es colocar los valores de la prueba estadística. En este caso, esto vamos a hacer un t.test. Vamos a colocar la prueba 2, la prueba 1. Acá, con respecto a la alternativa, esto tiene que ver mucho con el tipo de hipótesis que estoy trabajando. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra hipótesis en este test T? La hipótesis nula del test, entonces escribe H sub 0 para indicar que es la hipótesis nula. La hipótesis nula estaría diciendo que el promedio, usamos la letra mu para indicar el promedio poblacional, el promedio de los puntajes en la prueba G1 es igual al promedio de los puntajes de la prueba G2. Bien, esa sería nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis alternativa indica todo lo contrario. Siempre la hipótesis alternativa tiene que negar completamente a la hipótesis nula. Por lo tanto, sería que el promedio de las notas de G1 que se obtiene en la nota es distinto, ¿bien?, al promedio de notas obtenido en G2. Para nosotros esta hipótesis se puede reescribir de la siguiente forma. La diferencia de las notas, acá yo coloqué primero G2 y luego G1. Esto, ¿cierto? Si uno recuerda en una ecuación, esto si lo pasamos acá restando, sería el promedio de G2 menos el promedio de G1 es igual a 0. Y el que está acá abajo diría entonces el promedio
de G2 menos el promedio de G1 es distinto de cero. Bien, traducción un poco como al español, si está un poco complicada la notación. Lo que estamos diciendo es que la hipótesis nula dice que la diferencia entre las dos pruebas es prácticamente cero. ¿Qué estaríamos diciendo con eso? Que no hay diferencia significativa en el rendimiento en las pruebas, en la nota promedio que saca el estudiante. En cambio, en la hipótesis alternativa estamos diciendo todo lo contrario. Estamos diciendo que sí hay diferencias significativas. Bien, cuando yo hago este tipo de prueba, esta prueba se llama de dos colas. En este caso, el nombre que usa R hace referencia como a lo mismo, de dos lados, y es porque eh, si se fijan, cuando yo digo que la diferencia de los puntajes es cero, o sea, no hubo diferencia significativa, o hubo diferencia significativa, el que hayan diferencias significativas puede pasar por dos razones. Puede pasar porque la nota promedio en la prueba uno fue mayor que en la prueba 2, o sea que le fue mejor en la primera y le fue peor en la segunda, o al revés. Podría pasar que hay diferencias porque en la prueba 2 le fue mucho mejor que en la prueba uno, entonces habría una diferencia positiva en ese caso. Y en el primer caso una diferencia negativa. Por eso se le llama de dos colas, porque el rechazo del test puede estar dado porque o bien la prueba uno fue mucho mejor que la prueba 2 o porque la prueba 2 fue mucho mejor que la prueba uno. Entonces, por eso aquí dice dos colas. Luego, mu igual cero es justamente este valor que está acá, que es el que calculamos de la diferencia. Cuando yo le coloco aquí un cero, estoy indicando que mi hipótesis es que la diferencia es cero. Eso estaría diciendo entonces que yo estoy suponiendo, estoy haciendo mi hipótesis de que la diferencia de los promedios de los puntajes es nulo. No hubo un cambio en la nota. Se mantuvo prácticamente igual el puntaje promedio. No olvidar eso porque el test estadístico va sobre el parámetro. En este caso va sobre el promedio. Si yo acá cambio el número, por ejemplo, supongamos que yo en vez de colocar un cero acá, yo colocara, por ejemplo, un 2. Yo estaría diciendo con ese test que la diferencia entre los puntajes es 2. Y como coloqué primero la prueba 2 y luego la prueba uno, estaría diciendo entonces que mi hipótesis es que la diferencia que hay entre las dos pruebas es de 2 puntos. O sea, que en la segunda prueba, en promedio, saqué 2 puntos más que en la primera prueba. Los estudiantes sacaron 2 puntos más promedio que en la primera prueba. ¿Bien? Y si colocamos, por ejemplo, un menos 2 ahí, con un menos 2 estaríamos diciendo de que, ahí no se alcanza a ver, voy a borrar el dibujo. Ahí sí. Con un menos 2 estaríamos diciendo al revés. Estaríamos diciendo que en la prueba uno obtuvieron 2 puntos más que en la prueba 2. Entonces, como obtuvieron en promedio 2 puntos más, la diferencia es negativa. Esto se puede hacer entonces, pueden modificar el número y colocar cualquier número que ustedes quieran y ir probando qué es lo que ocurre con el test. Ahí uno puede, por ejemplo, saber cuál es la tolerancia del test, hasta qué valor sigue no rechazando el test y desde qué valores sí rechaza el test. En este caso lo vamos a dejar en cero, que es lo habitual en la investigación. Uno solamente quiere probar de que al aplicar la prueba uno y 2 hubieron diferencias significativas. Y en específico, bueno, acá estamos trabajando con los datos que tenemos disponibles, pero habitualmente este tipo de test se hace con estudiantes a los cuales se le aplica un cuestionario de entrada sobre algo, luego se les enseña o se les capacita y luego se toma un examen de salida para comparar si hubieron diferencias significativas con respecto a la prueba inicial. Entonces aquí basta con colocar cero porque ya cualquier valor sobre cero que indique el test, entonces hay diferencias significativas. Acá también muestra si yo tengo que indicar si el test que estoy haciendo es un test pareado. Por defecto, esto viene en false, esto lo pueden verificar con la ayuda,
pero como justamente es un test pareado, porque la función t.test sirve para todos los test t, hay que indicarle entonces que estamos trabajando en un caso de prueba pareada. Entonces aquí el pareado queda igual true. Y el nivel de confianza, esto viene por defecto. Si yo lo borro, el computador sigue calculándolo con 95% porque es el valor que viene programado. Yo lo coloco acá para mostrarlo. Entonces el nivel de confianza es de 0,95. Voy a borrar acá. Veamos entonces qué es lo que nos muestra el test. Lo aplicamos y nos da esta salida. Está bastante completa porque dice entonces, voy a subir un poco esto. Primero, indica que el test que se aplicó es un test de pareado. Eso quiere decir que las poblaciones son dependientes. Y en el caso que vimos nosotros, claro, el mismo estudiante que dio la prueba uno y la prueba 2. Aquí muestra la data, prueba uno y prueba 2. Acá calcula el estadístico T, una cosa que se llama grado de libertad, que tiene que ver con la cantidad de datos, menos 1. Y aquí está el valor P. Este es el valor que nos interesa a nosotros porque el criterio ya lo conocemos para rechazar o no un test. En este caso, el valor P es de 0,4665. Este valor es superior a la significancia. El nivel de confianza es 95, entonces nuestra significancia es 0,05. Por lo tanto, como el valor P es superior a 0,05, se retiene la hipótesis nula del test. ¿Cuál era la hipótesis nula? Que no había diferencias significativas en el puntaje promedio en ambas pruebas. Eso quiere decir que no hubo ninguna diferencia promedio en la nota que sacó en la prueba 2 con respecto a la prueba 1. No hubo ningún cambio significativo desde el punto de vista del promedio. Si ustedes observan, también me entrega información, voy a correr aquí un poquito en la pantalla, me entrega información del tipo de test. Dice, hipótesis alternativa, me está indicando eso. La diferencia verdadera de las medias no es igual a cero. Recuerden que la hipótesis alternativa tiene que contradecir a la hipótesis nula. La nula dice que son iguales, entonces la alternativa dice que la diferencia promedio bueno, la verdadera diferencia de las medias no es igual a cero. En este caso, esto no se puede aceptar, por así decir, o porque el test retiene la hipótesis nula. Por lo tanto, nos quedamos con la hipótesis nula del test y no con la alternativa. ¿Ok? Bueno, hay un tema de términos que no entra mucho en detalle, pero en estadística generalmente no se usa la palabra aceptar, sino que uno usa la palabra no rechazar o retener. En este caso, se retiene la hipótesis nula del test. ¿Ok? No se acepta porque podría pasar de que por los datos que recolectamos, eh, podría ser que justo estos datos que recolectamos nosotros no rechazan el test. Podría existir otra muestra que sí lo hace. Eso es un poco ya, un poco más filosófico entrar en ese tema. Pero que se entienda que ya con el valor P yo puedo saber que retengo el test porque este valor es superior a 0,05. ¿Qué más entrega el software? Nos entrega un intervalo de confianza. El intervalo de confianza, en este caso de 95%, nos muestra un intervalo para la diferencia de los puntajes y se ve que la diferencia de los puntajes por la parte baja es menos 0,08 puntos. Esto quiere decir que por la parte, la estimación inferior de la diferencia de los puntajes es negativa y la estimación superior es positiva, es 0,19. Entonces, uno con un intervalo también puede saber que el test se retiene. ¿Cómo yo sé eso? Simple, basta ver si en ese intervalo está el cero incluido. Y si ustedes se fijan, si está el cero, porque este intervalo parte en el valor menos 0,088 y llega hasta 0,1935. Por lo tanto, si yo parto de un número negativo y llego a uno positivo, sí o sí paso por el cero. Entonces, como el cero también está contenido en el intervalo, la conclusión es la misma que el test de hipótesis. Aunque obviamente la creación del intervalo de confianza tiene otro objetivo, que es generar una estimación intervalar de lo que estoy estimando, de lo que estoy calculando,
Y en cambio el test de hipótesis es someter a prueba justamente una hipótesis, que es una creencia o una suposición que hay sobre un parámetro poblacional. Y luego nos entrega la diferencia puntual. Esto simplemente es el cálculo de la diferencia promedio, que creo que lo habíamos hecho en la parte de arriba. Ahí está. La diferencia promedio es 0,05236 y nos entrega el mismo valor pero con mayor precisión. Eso sería entonces la conclusión del test estadístico. Bien, no hay diferencias significativas porque se retiene la hipótesis que se realizó. Ahora, como desafío, se propone comparar las calificaciones promedio, pero que se obtienen en el periodo 1 con respecto a las del periodo final 3. Bien, es prácticamente replicar esto que vimos recién, pero para la prueba 1 y la prueba 3. Acá lo interesante es ver si la diferencia entre la prueba 3 y la prueba 1 sigue siendo normal, o sea, tiene un diagnóstico de normalidad, y probarlo con el test de Kolmogorov. Recuerden que hay que aplicar este test porque son 382 datos. Acá, ojo, podemos trabajar incluso con los 395 porque habría que verificar, eso se pide acá que lo hagan, que verifiquen si en la prueba 3 la dieron todos o siguen habiendo estudiantes que no dieron la prueba 3. Por ejemplo, podría ocurrir que los que no dieron la prueba 2 tampoco dieron la prueba 3 porque se retiraron o renunciaron, o bien por algún motivo no dieron la prueba 2 pero sí dieron la prueba 3, aunque la prueba 3 es una prueba final. Eso se deja entonces como tarea de esta primera parte.